Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy tengo aquí con nosotros una caja que me habéis pedido bastante en el canal. Es la Enfortec Vega White Edition, importante porque existe otro modelo que es el completamente negro. Y como veis el equipo ya está montado, pero hay otro componente de Enfortec, que en este caso es la fuente de alimentación Scutum 750, y que ambos productos hoy voy a analizar en este vídeo y después voy a sortearlos. Un sorteo que os explico cómo funcionará en el link de la descripción, como siempre, y al final del vídeo pues os explico un poco más cómo se van a sortear, pero va a ser a un único ganador que se va a llevar caja y fuente. El resto de componentes no. Como estáis viendo, la caja ya está completamente montada, integra iluminación RGB en su frontal y en el ventilador trasero, y tenemos un botón de encendido en azul y un botón también al lado, ahora os explico un poco el frontal, que nos permite cambiar la iluminación de la caja. Estéticamente creo que es bonita, es una de las cajas que está bastante bien, viene con bastantes efectos de iluminación, no sé si lo podréis apreciar, y eso, voy a apretarle rápido, y eso es algo que se agradece bastante a todos aquellos que les guste el RGB, pues es una caja muy vistosa. Realmente es uno de los puntos más fuertes que tiene esta caja, es que estéticamente veo que gusta a muchísima gente. Vamos a hablar un poquito antes de empezar poco a poco por la caja en sí, luego veremos la fuente de alimentación. En cuanto a la caja, hablamos de una caja formato Mid-Tower con soporte para placas base hasta ATX, y luego tenemos espacio suficiente para tarjetas gráficas de hasta 40 centímetros. Ahora mismo aquí hay montada una 2080 Ti Founders Edition que, como veis, pues hace ya unos 30 y aún queda espacio. Esta caja incorpora ya de serie dos ventiladores en el frontal y un ventilador ARGB también en la parte trasera que estáis viendo y que se compagina con la iluminación del resto de la caja. Por su lado derecho tenemos un panel de cristal templado que va magnético con bisagras. Si os fijáis, es tan sencillo como ¡pum! Y ya está. Y que pues voy a retirar para que podamos empezar a ver el interior. Por cierto, el cristal, como habéis visto, no es muy oscuro. En cuanto al interior, como estáis viendo, es un interior bastante espacioso, bastante limpio, y lo único que llama un poco la atención pues el logo de Enfortec aquí en el embellecedor de la fuente de alimentación, y que tenemos un agujero para poder colocar radiadores en el frontal, esto lo tocamos después, y unas pequeñas plaquitas de metal. Yo tengo aquí una suelta, en principio van las dos aquí puestas. Esta plaquita es para que pongamos una unidad de 2,5, es decir, una unidad de 2,5 pulgadas de almacenamiento. Tenemos dos y las podemos colocar aquí o bien en otro lugar, por eso la tengo suelta. Luego os lo comento esto. Vamos ahora por su frontal. Como estáis viendo, es un frontal estéticamente precioso con esa línea integrada RGB y que tiene un panel de cristal templado muy oscuro, por no decir completamente opaco, y que voy a mirar de retirar. Como veis, al retirar el panel hay que tener cuidado porque lleva un cable y, lo que os decía, el panel es completamente opaco, plástico con tiras LED, y así podemos ver el frontal, en el cual podemos montar 3 ventiladores de 120 o 2 de 140 o radiadores. Como veis, viene ya con 2 ventiladores de 120 incluidos. Y como estamos viendo, pues tampoco trae ningún filtro antipolvo, y toda la refrigeración la hará por este lateral de aquí, que como estáis viendo es completamente mallado, y aquí es donde tenemos el filtro antipolvo, es una rejilla que va ahí en el interior y por donde respirará. En su parte superior nos encontramos un botón de encendido, un LED del disco duro, un botón para el reset, un botón para cambiar los LEDs, dos conectores USB 3.0, entrada de micrófono y salida de auriculares, y en la parte de atrás de la parte superior nos encontramos una rejilla que básicamente es un filtro magnético antipolvo y que nos permite ver la reja del frontal, donde podemos montar 2 ventiladores de 120 o 2 de 140 y que están desplazados hacia la derecha, es decir, no se montan en el centro como muchas cajas, sino que están desplazados hacia la derecha para que no entren en contacto, para que no toquen con la placa base, así que los han desplazado un poquito, que eso siempre es algo bueno. En su parte trasera nos encontramos ventilador de 12 centímetros que tiene los típicos pequeños railitos que nos permiten ajustar un poco la altura hacia arriba y hacia abajo. Ese ventilador de 12 centímetros con ARGB ya viene completamente incorporado y también viene conectado a la controladora RGB que veremos después. Tenemos el hueco para el backplate de la placa base, tenemos 7 ranuras de expansión, en este caso son plaquetas que podemos desmontar, son como estas, es decir, son las típicas Ls metálicas que
que podemos quitar con un tornillo, todas traen su tornillo y se agradece porque tampoco son las típicas de metal que hay que romper, que a veces es dificultoso. Entonces, 7 ranuras de expansión con sus correspondientes plaquitas malladas para que podamos tener pues un aspecto, una estética mejor y buena refrigeración. Y por último, en la parte de abajo tenemos la fuente de alimentación. Vamos con su parte inferior. En este caso nos encontramos 4 patas de plástico, a ver si, como veis, con gomas bastante grandes, gomas para la vibración, pero no muy profundas, pero suficiente con que apoye ahí. Y luego tenemos este filtro, que es básicamente un filtro antipolvo, ya sabéis, que se desmonta y que nos protege pues la entrada de la fuente de alimentación, que como veis está montada y que ocupa hasta aquí. Esto es donde van a ir las unidades de 3,5, que lo veremos después, y que han decidido dejarlo completamente mallado. No hay posibilidad de poner ventilador, pero bueno, siempre de forma pasiva va a entrar el aire por ahí. Y el filtro, como veis, es tan sencillo como lo quitas, lo limpias, lo vuelves a colocar y ya está. O sea, es que básicamente lo limpias con agua, lo dejas secar y lo puedes volver a poner. Y una cosa interesante es que, así como en muchas cajas no se puede, pues en este pues entra bastante bien, ¿no? Va bastante bien, se encaja un poquito aquí, pero sale y entra bastante fino. En su otro lado, tapa completamente lisa y blanca, pero ya os he dicho que es la White Edition. En este caso podéis coger la Vega White o la Vega Black. Y vamos a abrirlo ahí para que podáis ver. Primero de todo, chapa que, si escucháis, es buena. Es decir, el metal está muy bien en cuanto a acabado de calidad. Aquí tenemos el hueco para todo lo que es el cableado y la verdad es que está bastante bien porque entran 2 dedos, o sea, está bastante bien. Tenemos unas pequeñas cintas de velcro, tenemos diferentes grapas donde poder coger bridas y lo que os decía, me he dejado esta chapita aquí, que os acordáis que iba ahí encima de donde la fuente de alimentación y que hay 2 en el frontal, porque se pueden poner 2 unidades de 2,5, pero si os fijáis aquí atrás hay un hueco en el cual también podríamos montar las unidades para que no se vean y queden aquí. Posibilidad de 2 unidades de 2,5. Entonces se podrían montar o bien en el frontal donde vienen estas plaquitas de metal, o bien las podríamos poner en esta parte trasera. Otro punto interesante que no he tocado es que aquí tenemos un tornillo y que, si vemos por la parte interior, es que esta caja lleva incluido un soporte para tarjetas gráficas y, como veis, ahora está puesto. Pues básicamente desde esta parte de atrás nosotros con el tornillo podemos regular la altura. También nos encontramos la controladora aquí escondida, controladora ARGB, que como veis pues tiene una conexión solamente, que es la de el frontal. En este caso es este cablecito de aquí que está conectado, que pone LED out y está aquí conectado, y aquí hay otro LED out. Y luego aquí otro conector que es el super fan, que básicamente es un conector específico que está en el ventilador de atrás y que nos permitiría conectar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ventiladores más. Por lo tanto, podríamos poner el de atrás, ahora 2 arriba, 3 en el frontal, que son 5, y podríamos incluso añadir 2 más, que no sé dónde entrarían, pero la controladora nos lo permitiría, así como agregar también otra tira LED, como la del frontal, pues en otro punto. Y por último, las unidades de almacenamiento de 3,5 estarían un poco escondidas y estarían aquí, y no sé si lo podréis apreciar, pues lo pongo en un plano en cámara. Tenemos aquí un pequeño rack, un pequeño chasis metálico que podríamos retirar fácilmente con 2 tornillos y que nos permite poner una unidad de 3,5 en el interior y otra en la parte superior. Por lo tanto, esta caja tendría una capacidad de 2 unidades de 2,5 o de 2 de 3,5, perdón, 2 de 2,5 y 2 más 2 de 3,5. Por último, y como siempre, metal es acero, 0,8 milímetros, esto ya habla muy bien. Remaches está muy bien, pero vamos a probar qué tal se comporta la caja. Y como veis, es bastante dura. Vale, ahora quien me dirá, asaltador, tienes el panel puesto, perfecto. Vamos a retirarlo y, si os fijáis, sigue siendo bastante dura. No tiene mucho paneo, lo cual quiere decir que el chasis está bien construido. No es que pese mucho, no es que sea muy grande. Puntos a favor. Bueno, un poco el sistema modular y el espacio tan abierto que tiene. La verdad es que se agradece bastante y trabajar en ella es muy cómodo. En lo particular, hay una cosa que muchas veces en las cajas me complica la vida y es montar el conector de alimentación del procesador, y en esta caja la han hecho bien porque tiene un hueco muy grande. Luego también tenemos este hueco del frontal donde tenemos espacio para poder jugar con los ventiladores y una refrigeración,
que está bastante bien. Y luego que la tapa sea magnética, no hay ningún tipo de tornillo, ¡pam!, pega y ya está. Puntos negativos que le encuentro, pues la verdad es que estéticamente es preciosa, y el único punto que le encuentro, que es que en pro de la estética hemos reducido un poco el rendimiento térmico al añadir un panel completamente cerrado. En las pruebas de temperatura ha sacado una temperatura en el procesador de unos 75 grados, en tarjeta gráfica de unos 73, 74, y que son temperaturas que están bastante bien. Y hay que recordar que es que esta caja viene ya con 3 ventiladores incluidos, cuando en su rango de precio la mayoría de las cajas vienen con un solo ventilador. Es algo que deberíamos de tener en cuenta. Por último, y para valorar la caja, hablamos de una caja con todas estas características que os he enseñado, que vale 79,95 euros. ¿Merece la pena? Pues mirad, chicos, es una buena opción que tenemos en el mercado, sobre todo para todos aquellos amantes de este tipo de estética y del RGB, porque la verdad es que es preciosa, no lo voy a negar. O sea, la caja es muy guapa, está muy chula. Pero es que encima que tengamos controladora RGB incluida, un espacio tan grande en el interior, el metal que es bueno, pues son extras que deberíamos de tener en cuenta, y que yo creo que por ese rango de precio hay otras opciones, quizás un poquito cara, pero es una buena opción a tener en cuenta. Así que ya sabéis, es una buena caja, y la verdad es que otro de los detalles que me gusta es que hayan hecho que la caja puedas comprarla en negro o en blanco. Ahora, con respecto a fuente de alimentación, como os he dicho, ya está montada, así que voy a desmontarla. Ahora que ya la tengo fuera, ¿qué tal si le echamos un vistazo de cerca? Y como veis, es una fuente de alimentación por su lado externo, en este caso la zona del ventilador. Podemos apreciar ese ventilador enorme y esta especie de grabado en toda la fuente de alimentación. Por su parte de atrás, el típico interruptor de protección, enchufe y una pegatina, bueno, que nos dice que es de tensión alterna. Por el otro lado, pues tenemos una pequeña etiqueta con todas las características, donde nos dice las salidas, el máximo amperaje, máxima corriente que puede pasar por cada salida, y lo que sí que vemos es 12 voltios 1, 12 voltios 2, lo que me da a entender que tiene doble carril. Luego tenemos el típico menos 12 voltios y el más 5, y como veis, un total de 750 vatios de salida máximo. Por su frontal, porque por la parte de abajo y por el otro lado no hay nada, por su frontal podemos apreciar que es una fuente de alimentación semimodular. Por un lado tenemos estos cables, que son los de la fuente, o sea, los de la placa base. Simplemente tenemos el de alimentación del procesador, alimentación de placa base y dos SATAs que vienen ya aquí añadidos. Y luego tenemos diferentes conectores en la parte de atrás, entonces es semimodular, ¿no? Tenemos aquí que pone 4-pin Molex Floppy Drive and Serial Data Connections, y aquí tenemos PCI Express Connectors, donde podemos poner una tarjeta gráfica, aquí, en uno de 6 y uno de 8, otro de 6 y otro de 8, o juntar estos dos, por lo cual es lo que me parecía que es un doble carril. Pero bueno, aquí la tenemos, no hay mucho más que ver por fuera, y ahora la vamos a echar ahí a la mesa y la vemos por dentro. Bueno, primero de todo, supongo que la estaréis viendo bien, que desde ahí se está viendo bastante bien. Tenemos el ventilador, que es bastante grande, doble cableado, seguramente será de 12 voltios, tensión directa, perfecto. Tenemos en la entrada, como veis, aquí hay el conector de entrada de interruptor, su típico fusible de protección. Luego tenemos aquí abajo toda la placa de salidas hacia el exterior, tiene bastante buena pinta, las soldaduras se ven bastante bien. Tenemos aquí el cableado, que es el que va ya directamente conectado. En el primario nos encontramos un condensador de entrada, 330 microfaradios, 400 voltios, 105 grados de temperatura máxima, y un pequeño inductor. Asimismo, veo que hay doble puente de diodos, es decir, lleva doble rectificación de entrada. No veo la serigrafía de los componentes. Y luego tenemos el secundario, donde nos encontramos un transformador primario, un transformador secundario, todos los MOSFETs y todos los condensadores de salida. Podemos apreciar que la calidad del PCB es muy buena y que lleva diferentes controladores, soldaduras están bastante bien, y en cuanto a componentes es una fuente de alimentación que no está mal, tiene bastante buena calidad.
Esto es algo que os confirmo con las pruebas de rendimiento que he hecho. Os las marco por aquí en pantalla y básicamente la fuente con la tarjeta gráfica y todo, es decir, estábamos hablando de un consumo unos 300 vatios en el equipo, 300, 350, que es la mitad de su carga, no ha bajado de los 12,19 voltios, por lo tanto es una fuente que aguanta bastante bien. En cuanto a durabilidad, no lo sé, tendría que probarla más tiempo, pero sin duda veo cosas bastante interesantes como esos inductores a los cuales les han rellenado con goma para que no vibren, para que no haya coil noise. Esos pequeños detalles marcan la diferencia y estaríamos hablando de una calidad en cuanto a la electrónica de un 6, un 7 sobre 10, es decir, pinta bastante bien, chicos. Como ya os he dado completamente mi opinión acerca de la caja, valoración por precio, os voy a dar mi opinión acerca de la fuente de alimentación, valoración por precio. Tiene un precio de 69 euros, hablamos de una fuente que, bueno, viene en una caja, que lleva diferentes cables y que en la misma caja nos dice que tiene certificado 80 plus bronce, esta es Qtum 750, y la verdad hay que decir que en cuanto a calidad está bastante bien. Su precio es de 69,95 y creo que sí, creo que está en su rango de precio justo, es decir, por ese rango de precio me parece perfecto. Tenemos una fuente con una electrónica con bastante buena pinta, semimodular y al mismo tiempo con una potencia de 750 vatios, así que yo creo que es un gran acierto. Por cierto, creo que la voy a tener que cerrar en algún momento. Entonces, lo dicho, son dos productos muy interesantes, relación calidad-precio bastante bien y que ahora sí, o sea, esto ha sido completamente mi análisis. Os recuerdo que ambos productos, es decir, caja y fuente de alimentación, los vamos a sortear en conjunto con Enfortec. El sorteo se va a hacer mediante un tweet que tenemos en la descripción del vídeo, un link a él, y que pues directamente vais a ese tweet y lo veréis que es muy fácil porque pone seguir a Enfortec, seguir a Hardwaresfera y retweet al tweet con el hashtag en casa con Enfortec, que podéis mencionar a cualquier persona. Os dejo un link en la descripción del vídeo para que podáis participar y sacaremos un único ganador que se llevará caja y fuente. Es decir, se le enviará. Eso va a ser un sorteo para España y no hay mucho más que decir, chicos. Espero que os guste la idea también de hacer el análisis más el sorteo. Si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y no hay mucho más que decir, chicos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.